¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volvernos a encontrar aquí en Radio Jaí 104.3 FM. Manitos, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más, Señor, con el único propósito, Padre, de escudriñar tu palabra, Señor, de estudiar, Señor, tu bendita palabra, Señor, que es vida. Gracias, Padre, por ese privilegio, Señor, que me das de poder compartir con otros, Señor, tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanitos y amigos, Señor, que ya están como cada lunes conectados, Padre Santo, están atentos, Señor, a este tiempo. Gracias, amado Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu bendito, enseñándonos, Señor, redarguyéndonos, Padre, enseñándonos tu palabra correctamente, Señor. Padre, yo te pido que tú, amado Dios, quites todo estorbo, Señor, toda distracción, Señor, que pueda venir a este tiempo, Señor, y querernos robarnos la atención, Señor, para este estudio. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanitos preciosos, me da mucho gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Hoy concluimos nuestro estudio del ayuno. Hemos estado estudiando durante ya varias semanas el ayuno. Hemos visto que el ayuno es y debe de ser una parte natural de nuestro crecimiento como cristianos, como parte de nosotros el practicarlo. Vimos que el propósito del ayuno es buscar primeramente a Dios, buscar su presencia, ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, el crear un ambiente para orar, el ser sensibles a la voz de Dios, y además un factor bien importante es la intercesión, orar, interceder por los demás. Y también hablamos de los resultados del ayuno y hablamos de que el ayuno no cambia a Dios, sino que el ayuno nos cambia a nosotros y transforma nuestras oraciones, transforma nuestra manera de hablarle a Dios, nuestra manera de interceder, nuestra manera de orar, no solamente por nuestras necesidades, sino también por las de otros. Además de que dijimos que por medio del ayuno escuchamos a Dios y recibimos guianza, recibimos sabiduría, recibimos instrucción y también conocimiento. También recibimos conocimiento de parte de Dios. También uno de los resultados del ayuno es el poder de Dios. Hablábamos de que recibimos la llenura del Espíritu Santo para nuestro ministerio, para nuestra vida, para poder vencer aquellas situaciones o circunstancias que no hemos podido vencerlas, pero que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar o nos va a ayudar a vencer a la carne, a vencer esas circunstancias que nos cuestan trabajo dejarlas. Y también otro de los resultados del ayuno precisamente es encontrar o recibir soluciones a situaciones difíciles por medio del ayuno y que además nos ayuda también a que aquellos, ¿verdad?, que se están resistiendo para recibir el evangelio. Entonces, por medio del ayuno, por medio de esa fortaleza, porque hay que recordar que así lo hagamos una vez por semana o una vez por mes, por medio de ese ayuno recibimos fortaleza, recibimos la sabiduría de Dios, recibimos conocimiento y sobre todo recibimos la llenura del Espíritu Santo, que acuérdate que cuando nosotros les predicamos a otros, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a aquellos de su pecado, de que necesitan un Salvador, de que necesitan ser salvados. Y entonces Él nos viene a dar soluciones, ¿verdad? Soluciones, el ayuno por medio del Espíritu Santo nos viene a dar soluciones a situaciones difíciles. Amén.
Y bueno, la semana pasada hablábamos sobre Isaías 58, que nos hablaba de que dice que cuando nosotros, ¿verdad? Hablaba de que si el pueblo se ponía en ayuno, dice que los suyos edificarían las ruinas, los cimientos y las generaciones y generaciones en generaciones. Cuando tú y yo hacemos uso también del ayuno, también trae eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos fortalecidos y entendemos, vemos un panorama más abierto, más entendible por medio del Espíritu, la importancia que tiene y por qué debemos de practicarlo, porque nos va fortaleciendo. Y el Señor, acuérdate que en nuestro estudio pasado hablábamos precisamente de que también el Señor nos ha llamado a hacer un ayuno todavía más especial, que incluso lo estábamos leyendo la semana pasada, porque decíamos que a veces el Señor dice, ¿verdad? Bueno, yo te he llamado, ¿acaso yo te he llamado para hacer ayunos donde tú pongas una cara de dolor, de tristeza, de angustia, o que estés por encima de los demás, que tú ayunes para después tener contienda, porque habla el Señor aquí, ¿verdad? De que el pueblo de Israel hacía ayunos, pero eran ayunos para su propio beneficio, para sentirse mucho más espirituales que los demás, para sentirse mejores que los demás, pero la verdad era que con sus actitudes demostraban que el ayuno que ofrecían a Dios era un ayuno totalmente vacío, un ayuno que no servía delante de la presencia de Dios, porque era un ayuno con fines no correctos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor nos hablaba de un tipo de ayuno totalmente diferente, ¿verdad? Él nos llama a que tengamos misericordia para con los demás, para que también, para que nosotros, ¿verdad? Nos dice en Isaías 58, nos habla de que nosotros, Él nos ha llamado para que desatemos ligaduras de impiedad, para soltar cargas de opresión y para dejar libres a los oprimidos, a los quebrantados. Y el Señor nos habla de ese tipo de ayuno. Te decía yo durante este estudio que el Señor nos llama así a que convoquemos ayuno, no solamente a uno mismo, sino a la asamblea, al cuerpo de Cristo. Es importante que practiquemos el ayuno, pero más importante, mucho más importante, es que nos abstengamos de las cosas que no le agrada al Señor, como son, ¿verdad? La envidia, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, el chisme, la glotonería, todas esas cosas que a Dios no le agradan y que tenemos que dejarlas para entonces ser vasos vacíos de odio, de coraje, de rencor y poder ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, hermanos, cuando nosotros buscamos ir a la presencia de Dios por medio del ayuno, nos vamos a encontrar con que también tenemos que prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo. Porque te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Hay ocasiones que oramos y oramos y oramos y pareciera que no hay resultado alguno, que no recibimos respuesta, que no vemos nada más, que no sucede nada en el ámbito espiritual cuando oramos. Muchas veces también es porque pues oramos, pero oramos de la manera incorrecta. Pero también recuerda que ya leíamos y decíamos que dice la palabra de Dios, el mismo Jesús lo dijo, que es necesario, ¿verdad? Que a veces a la oración le agreguemos el ayuno para recibir respuesta. Obviamente, tanto la oración como el ayuno correcto. La semana pasada te decía yo, ¿verdad? Que el ayuno debe de tener los ingredientes correctos. Debemos de tener humildad, debemos de tener primeramente, ¿verdad?
el arrepentimiento, saber de antemano, orar al Señor y decirle, Señor, perdóname, Padre, por los pecados que en el transcurso del día probablemente habrán pecados en los que me di cuenta, Señor, pero quizás a lo mejor habrán otras actitudes que a lo mejor he tenido durante el día y que no me he dado cuenta, que han sido actitudes a lo mejor ofensivas para otros sin quererlo hacer. Entonces tenemos que ir de manera correcta al ayuno, a la oración, para que podamos recibir respuesta de Dios. Porque entonces Dios ha prometido que si ayunamos de la manera correcta, Él nos va a escuchar y nos va a responder. Porque dice la palabra en Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, nos acercamos a Dios de la manera correcta, con una oración correcta, con un ayuno correcto, buscando su palabra de manera correcta. Entonces, el Señor en Isaías 58:9 nos está prometiendo que cuando nosotros le invoquemos, cuando nosotros clamemos delante de su presencia, Él nos va a escuchar, va a inclinar su oído para escuchar nuestras peticiones. Y además, dice que Él nos dirá, heme aquí estoy, hijo mío, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que...? No porque Él no lo sepa, sino que a Él le gusta que nosotros le digamos, que nosotros le expongamos las situaciones, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué contestará Dios nuestras oraciones? ¿Por qué tendría Dios que escucharlas? Bueno, pues porque cuando nosotros ayunamos, nosotros nos abrimos por completo, nos rendimos completamente a Él. Y nuestra capacidad espiritual para oír y para recibir una respuesta de Dios se incrementa, es más amplia, estamos más receptivos a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Nosotros en ese momento, cuando vamos a la oración, cuando vamos al ayuno, nos vaciamos de nuestros propios intereses y nos preparamos para que Él nos llene, para que nos llene de Él, para que nos llene de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Y decirle, Padre, tú nos has enseñado que cuando oramos debemos presentar también las necesidades de los demás, del necesitado. Y el ayuno es una forma de intercesión y queremos ser investidos por tu Espíritu Santo por medio del ayuno para que podamos ministrar a los demás y también poder contrarrestar la obra del enemigo, los ataques del enemigo. Y además decirle al Señor, ¿verdad? Queremos consagrarnos ante ti en oración y en ayuno. Queremos apartarnos para buscarte a ti y a tu voluntad en vez de nuestros propios intereses. Úsanos para cumplir tus propósitos, para tu preciosa gloria. Amén. Amén, gloria al Señor. Él es el Señor Jesús, ayunó y oró, perdón. Y no solamente oró por sus discípulos, sino también por nosotros, los que creemos en Él por medio de los testimonios de ellos. Eso tenemos que tenerlo bien presente, que Él, acuérdate que Él dijo, y Señor, no te pido solamente por estos, ¿verdad? Por sus discípulos, por los que estaban en ese momento con Él, sino también por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Entonces el Señor ayunó y oró también por nosotros, y Él nos deja una hermosa lección de que nosotros sigamos sus pasos haciendo lo mismo, ayunando y orando por los demás, por las necesidades de los demás, pero obviamente hacerlo de la manera correcta. Y debemos de hacerlo de una manera que a Dios le agrade. Entonces, nosotros debemos de hacernos una pregunta a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la oración, y pensar mis oraciones
van enfocadas siempre a mí o a los demás? ¿También estoy incluyendo a los demás? ¿O hay alguna situación en mi vida o alguna persona por la cual estoy orando, pero se está resistiendo a las cosas de Dios? Tenemos que pensar en esto y debemos de pensar verdaderamente cuando oro, estoy siendo sensible a la voz de Dios, estoy experimentando el poder del Espíritu Santo para suplir no solamente mis necesidades, sino la de los demás. ¿Es realmente el ayuno una práctica en mi vida? ¿Lo estoy llevando a cabo? Debemos de recapacitar en estas cosas. Entonces, es necesario, mis hermanitos, es importante considerar el tipo de ayuno que le agrada al Señor. Ese tipo de ayuno que nos demanda el Señor de abstenernos de todas esas prácticas incorrectas que a Dios no le agrada y practicar el verdadero ayuno. Abstenernos de esas cosas desagradables que a Dios no le agradan, sino que le molestan, ¿verdad? Y ir al verdadero ayuno. Abstenernos de las cosas que a Dios no le agrada y hacer lo correcto. Orar, hacer el ayuno correcto y orar por los demás para desatar yugos, para romper yugos, para romper cadenas, para llevar aliento a aquel que muchas veces, ¿verdad? Está al punto del suicidio porque piensa que ya no hay solución. A eso nos ha enviado el Señor, a arrebatar almas de las garras del enemigo, arrebatar almas de la oscuridad, arrebatar almas que ya están al borde del suicidio. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Pero no podremos hacerlo si no nos estamos acercando adecuadamente a Dios. Entonces, tenemos los siguientes principios que quiero mencionártelos. Dios espera que su pueblo en general, su pueblo ayune. No es opcional, no es si queremos o no queremos, tiene que ser parte de nuestra vida, parte de nuestro crecimiento como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo. Es totalmente necesario que lo hagamos. De la misma forma que practicamos el hábito de leer la Biblia, de orar, también debemos de practicar el ayuno. Entonces debemos de tener también como parte de nuestra vida cristiana el ayuno. Ajá, decíamos, ¿verdad? Que 4 pilares bien importantes de nuestra vida cristiana es la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos como pueblo de Dios y el ayuno. Son 4 pilares importantes y que si alguno de ellos no lo estamos llevando a cabo, no lo practicamos, vamos a estar teniendo una vida deficiente, una vida que algo le falta y que probablemente sin dudas es el ayuno. Porque el ayuno, recuerda que ya lo dijimos al principio de nuestro estudio, es una decisión que tomamos a cabalidad, que lo queremos hacer, que tenemos la intención de abstenernos del placer de comer y de obtener beneficios espirituales. ¿Cuáles son las características del ayuno? Ya lo mencionamos. El ayuno es apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos abstenernos de otras cosas para entregarle a Dios nuestro corazón en oración. Otro punto es que el ayuno significa poner a Dios primero que todas las cosas, enfocar toda nuestra atención única y exclusivamente en Él. Otra característica del ayuno es que el ayuno es un tiempo para fomentar, un ambiente sensible para que la oración obre, para recibir respuesta de Dios. Y por último punto, de una característica del ayuno
es una forma también de interceder por los demás. El ayuno no cambia a Dios, lo dijimos, ¿verdad? Nos cambia a nosotros y nuestras oraciones, nuestra manera de dirigirnos a Dios. Los resultados de la oración, incluyendo el ayuno, es oír a Dios, porque el ayuno nos permite recibir guía, sabiduría, instrucción y conocimiento de parte de Dios. También el resultado de la oración con el ayuno nos permite recibir la llenura del poder del Espíritu de Dios para nuestro ministerio. Otro resultado de la oración aunado al ayuno son soluciones a situaciones difíciles o a la vida de aquellos que se resisten al evangelio. Y de acuerdo a Isaías 58, las formas correctas e incorrectas de ayunar son: la manera correcta es ser consagrados, comprometidos con Dios, ayunar teniendo las prioridades correctas, presentar las cargas de los demás, tener un corazón dadivoso, mostrar amor a los demás y tener una carga por las almas. La manera incorrecta es ayunar, pero tratando a los demás con injusticia, contendiendo y debatiendo, buscando alcanzar nuestros propios placeres y no la voluntad de Dios. Los resultados de un verdadero ayuno son los siguientes. Primero, las personas son liberadas y restauradas delante de Dios. Número 2, el que ayuna recibe las bendiciones de Dios. En esto está basado el verdadero ayuno. Con esto, hermanitos preciosos, concluimos el estudio del ayuno. Ya hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado, ya tuvimos un estudio. Hay que recordar, ¿verdad?, que la palabra de Dios es importante, es necesario estudiarla porque, como te decía yo, es uno de los pilares bien importantes de nuestra vida como cristiano. Ya hablábamos en nuestros estudios pasados que no hay muchas formas en las que los hombres puedan conocer a Dios. No hay muchas formas. Hay gente que dice, ¿verdad? Hay muchos caminos a Dios, hay muchas maneras de conocer a Dios. Y según la palabra de Dios, que es la palabra de Dios es nuestra guía principal como creyentes, porque es la palabra de Dios. Ya estudiábamos en otras ocasiones que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y pues es importante entender y declarar, porque cuando se trata de Dios, muchos hombres quieren conocerlo, usando métodos diferentes, métodos humanos y egoístas, y de esa manera es totalmente imposible que podamos conocer a Dios, ¿verdad? Hay quienes que dicen, ay, por medio de la meditación, por medio de esto, pero la verdad es que no. No, esas son maneras egoístas, son métodos humanos que el hombre quiere usar o poner en práctica para conocer a Dios, y la verdad es que de esa manera no van a conocer a Dios. La única manera en que podemos conocer a Dios correctamente, como ya lo hemos visto en nuestros estudios, es de la siguiente manera. Hay cuatro maneras de poder conocer realmente a Dios y tener la certeza de que es la manera correcta. La primera la conocemos por medio de la palabra escrita, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Es una de las formas como podemos conocer al Señor. Amén. Mira lo que dice Juan 5:39. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es donde vamos a encontrar el testimonio de Cristo, lo que Él hizo, qué anduvo haciendo aquí en la tierra cuando
cuando él anduvo aquí entre las multitudes. Entonces, y primera de Pedro 1:19 dice la palabra de Dios, ya lo hemos estudiado, ya hemos leído muchas veces este texto, que a mí en lo particular me parece un texto sumamente importante, que dice, segunda de Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, aquí este texto ya lo hemos estudiado más a profundidad, y entonces el primer punto es por medio de la palabra escrita. Ahí vamos a encontrar todo lo que el Señor hizo, cómo lo hizo, qué dejó dicho para nosotros que debemos llevar a cabo. Porque además Pedro nos confirma, dice, tenemos la palabra escrita que para nosotros es la palabra profética más segura. Mentira que el profetita tal o que el hermanito tal que es profeta, no. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahí encontramos la profecía que necesitamos. Y dice que además que hacemos bien en estar atento, en escudriñarla, en estudiarla, porque esta es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando estábamos en oscuridad y no veíamos y no entendíamos, pero cuando venimos a la palabra, se nos da luz y entendimiento. En la segunda manera, lo conocemos. Podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, gloria a Dios. Dice Juan 8:19, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús les dijo, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y también dice Juan 14:7 al 9, dice, perdón, sí, Juan 18:19 nos habla, dice, ellos dijeron 8:19, perdón, y Juan 14:7 al 9 nos dice, si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, primer punto, ¿cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra. Número 2, lo podemos conocer a través de Jesucristo, que se hizo carne y que anduvo entre nosotros, que habitó entre nosotros. Número 3, lo conocemos también por la obra iluminadora y la dirección del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y dice también en Juan 2:20 y 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado
permaneced en mí. Y en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces también lo podremos conocer por medio de la obra iluminadora y la dirección del Espíritu Santo, por medio de él. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a enseñar, el que nos va a corregir, el que nos va a instruir en toda justicia. Cada vez que tú y yo nos queramos desviar, el Espíritu Santo va a decirnos, hey, por ahí no es. Y número 4, lo conocemos por el testimonio de los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:11. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? De su ministerio. Y él dice, ¿verdad? Que el evangelio no lo recibió de hombre alguno, nadie se lo fue a predicar. Dice, sino del mismo Jesucristo. Él recibió esa revelación por parte de Jesucristo, recibió su apostolado, su nombramiento como apóstol. Dice Romanos 2:14-16, porque cuando los gentiles no tenían ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, gloria a Dios. Aquí conocemos el testimonio de Jesucristo a través del testimonio de los apóstoles, de aquellos 12, bueno, de aquellos 11, ¿verdad? Que anduvieron con Jesucristo, porque hay que recordar que Judas, ¿verdad? El que lo traicionó, se ahorcó. Entonces, su lugar lo ocupó Matías. Entonces, estos apóstoles nos dan testimonio de lo que ellos vieron, porque anduvieron con Jesucristo, viendo todo su ministerio, todas sus obras, sus milagros, todo lo que el Señor Jesús hizo, y él por medio del ministerio de ellos, por medio de la palabra que está escrita, porque hay que recordar que ninguno de ellos escribió en la Sagrada Escritura por cuenta propia, sino que escribieron en la Sagrada Escritura siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de esas 4 maneras podemos conocer a Cristo, a Dios, lo podemos conocer por medio de la palabra, por medio de Jesucristo que se hizo carne, por medio del Espíritu Santo y por medio del testimonio de los apóstoles. Y todo ello lo vamos a encontrar en la palabra escrita de Dios. Hay que recordar que el Señor Jesús dijo claramente que las escrituras daban testimonio de él. Lo que es realmente importante es que las escrituras no solamente narran las historias acerca de Jesús y de Dios, no solamente encontramos ahí historias maravillosas. ¿Bien? No solamente encontramos historias maravillosas del Señor, ¿verdad? Y de Dios, sino que también a través de la palabra de Dios podemos conocer la voluntad de Dios, sus pensamientos, sus propósitos, su carácter y en general todo, absolutamente todo lo que Dios es. Ya vimos, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la palabra escrita, que nos permite conocer el carácter de Dios. Eso ya lo vimos en estudios pasados. Y también vimos en Éxodo 31:18, ¿verdad? Hablábamos de cómo Moisés hablaba con él en el monte del Sinaí y cómo recibió las tablas del testimonio o los 10 mandamientos y que fueron escritos por el dedo de Dios.
Y también ya habíamos visto en nuestros estudios pasados, en Éxodo 20, del 1 al 17, leemos lo que conocemos aún en nuestros días como los 10 mandamientos. Y recordábamos que estos 10 mandamientos comenzaban y habló Dios todas estas palabras diciendo, y empieza a darle, a escribir el Señor Jesús los 10 mandamientos. La frase y habló Dios, cuando escuchamos esa frase que dice y habló Dios, nos revela varias cosas. Primero, Dios se presenta a sí mismo como una persona real. Dios no es un ser inexistente, sino es una persona real. Número 2, Dios deja claro que Él es tanto el orador principal como el escritor. Cuando el Señor dice, y habló Dios, quiere decir que Él es una persona real y que lo dejó bien claro y que Él es el que lo dijo y que también Él es el escritor. Los 10 mandamientos provienen, ya lo habíamos hablado anteriormente, provienen de la mente de Dios. Amén. Y al venir de la mente de Dios, ¿verdad? Indudablemente es de una mente extraordinariamente sabia. Y ahí, en su palabra, ¿verdad? Al ver los 10 mandamientos, vemos su carácter, revela su carácter de justicia, revela su carácter de santidad, nos revela a ese Dios perfecto que no tiene ninguna injerencia con el pecado, donde dice, esto no me gusta, esto tampoco, esto no tampoco, y nos refleja su santa voluntad. Pero los 10 mandamientos escritos y el ambiente alrededor de ellos revelan aún mucho más cosas acerca de Dios. Primero, revelan la majestad de Dios. Porque dice en Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Al leer esta parte de los 10 mandamientos, vemos cómo cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, dice que se oían unos truenos tremendos y se oían relámpagos y había una nube espesa sobre el monte y además había un sonido de bocina fuerte. Y hacía que el pueblo se estremeciera al escuchar todo eso. Entonces nos revela la majestad de Dios, porque Dios hizo su aparición en una forma tronadora con bocinas, relámpagos y truenos. También nos revela la santidad de Dios. En Éxodo 19 del 10 al 15 leemos que Dios es santo, que su naturaleza es santa. Le dijo Moisés que era necesario que él y todo el pueblo se santificara para recibirlo. ¿Te acuerdas cuando le dijo reúne al templo y que se laven, que se preparen, porque voy a recibirlos, porque voy a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla de que Él es un Dios santo, que Él es un Dios perfecto, que su naturaleza es la santidad y que cuando nosotros nos acercamos al Señor tenemos que buscar la santidad. ¿Y qué es la santidad? Ya hemos dicho, ya te decía yo en estudios pasados, ¿verdad? Que no solamente en el mundo el ser santo, la gente tiene un concepto equivocado de que un santo es aquel que está elaborado con yeso, con oro, con plata, con un muñequito, ¿verdad? El cual adora a la gente. Pero eso no es santo, eso es un ídolo. El Señor cuando nos dice, sed santos como yo soy santo, quiere decir, sean apartados de la maldad, sean apartados del pecado. Él eso es lo que nos dice. Necesitamos apartarnos de lo malo para podernos acercarnos a Dios. Revelan la espiritualidad de Dios también, porque el pueblo salió a recibir a Dios, pero no vieron ninguna figura humana o de animal, solo vieron una nube, que era la nube de Dios
en fuego y en humo. Entonces, ahí nos confirma lo que dice Juan 4:24 cuando dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. También nos revela la realeza de Dios en todo el relato que vemos en esta parte de la Sagrada Escritura. Vemos a Moisés y al pueblo rindiendo obediencia a todas las órdenes de Dios. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debe adquirir delante de la presencia de Dios. Ser obedientes, apartarnos, ¿verdad? Para que el Señor pueda recibirnos, ¿verdad? Porque ya hemos sido justificados por Jesucristo, ¿verdad? Y debemos cada día buscar santificarnos en el lavamiento, por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Y estar en obediencia y seguir al pie de la letra las órdenes que recibimos de Dios. Por lo tanto, es totalmente claro que la palabra de Dios escrita es una extraordinaria oportunidad para todos los hombres, que desean conocer aún más a profundidad a Dios, ya que la palabra de Dios nos revela su naturaleza, sus pensamientos y el carácter de Dios. ¿Por qué debemos de escudriñar la Escritura? Ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 5. Juan 5, 39 y 40. Dice Juan 5, 39. Juan 5. Permítanme un momentito. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir para que tengáis vida. Amén. ¿Te acuerdas que le decía el Señor a los fariseos? ¿A ustedes les parece que tienen la vida eterna por medio de las Escrituras, pero no vienen a mí, que yo soy el dador de vida, yo soy la razón de la Escritura, yo soy la palabra escrita? Amén. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no buscamos de manera correcta estudiar la palabra de Dios, entonces estaremos errando, porque este pasaje de la Escritura es muy importante para el tema que precisamente estamos tratando aquí. Vemos a Jesús platicando con un grupo de judíos que, a pesar de tener mucho conocimiento intelectual de las Escrituras, no habían aprendido a conocer a Dios de la manera correcta. No estaban mal realmente al principio, ¿verdad? En un sentido, si lo vemos de una manera, realmente no estaban mal los judíos al pensar que las Escrituras, que en ellas hay vida eterna. Pero aquí el asunto es que Jesús quiere hacerles ver, por mucho que escudriñen la letra, todo lo que está escrito en las Escrituras, no les va a aprovechar para nada, ni mucho menos para tener vida eterna, si no aceptan verlo a Él en las Escrituras, ya que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, si realmente no estaban equivocados al decir que en las Escrituras estaba la vida eterna. Pero ¿de qué les servía tener tanto conocimiento de la Escritura si no querían ver a Jesús? No querían poner sus ojos en Jesús, ya que las Escrituras estaban hablando precisamente de Él.
Entonces, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si nuestra vista no está puesta en Jesucristo, de nada sirve todo el conocimiento que tengamos. Las escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que las escrituras, la palabra de Dios, son un testigo fiel de Jesucristo, porque ahí está escrito todo lo que tenemos que saber de Jesús, nuestro amado y querido Salvador. Al escudriñar las escrituras, podemos acercarnos a ellas con motivos equivocados. A veces podemos acercarnos a estudiar la palabra simplemente por tener un conocimiento intelectual, por tener mucho conocimiento. Pero cuando escudriñamos correctamente las escrituras, si se nos quita el velo de nuestro corazón, ese conocimiento intelectual que podemos tener de las escrituras nos va a llevar a Jesús, en quien está la vida, y aprenderemos a conocerlo a Él verdaderamente. Amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Amén, 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 gloria a Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre su vida. Y en Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Y Juan 5:21 nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios, amados hermanitos? Tenemos que estudiarla porque la palabra de Dios es sumamente importante. Ya lo estábamos, hablamos ya de la oración, ya hablamos del ayuno, y ahora estamos hablando de por qué debemos estudiar la palabra de Dios. Ya lo hemos estudiado anteriormente, que la palabra tiene que encarnarse en nuestras vidas, pero he querido dar un repaso que la semana próxima voy a continuar para que concluyamos este repaso sobre la palabra de Dios, por qué debemos de estudiarla, porque es un pilar en nuestra vida de cristianos. Es importante que lo estudiemos. Hoy, por el día de hoy, hemos terminado nuestro estudio de este día. Bueno, no lo hemos concluido, pero el día de hoy se terminó nuestro tiempo. Recuerden que el tiempo camina y camina y no nos permite pasarnos. Vamos a orar para terminar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que se pudieron conectar, Señor, para escuchar este estudio, Padre, por medio de Radio Jaí 104.3 FM. Gracias, Señor, por ellos y también por aquellos, Señor, que escucharán, Señor, de manera, Señor, por medio del Facebook, Señor, por medio de YouTube, Padre Santo, lo escucharán o lo verán posteriormente. Padre, bendice cada vida que lo escuche, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por el honor que me das de servirte, Señor, transmitiéndoles la palabra a otros, Señor. Gracias, amado Dios, porque al enseñar, Señor, yo también, Señor, soy ministrada, soy enseñada, Padre Santo, por medio de tu Espíritu. Gracias te doy, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por mi pastora Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Bendice, oh Dios mío, a el pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela. Bendice sus vidas. Sigue dándoles sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan, Señor, administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor, para propagar, Señor, tu bendita palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que participan, Señor, en esta estación, ministrando la palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que participamos en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén.
Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo con mucho respeto, invitándolos también a la comunidad de Fe Dios es Fiel, que está ubicada en calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca, ahí a espaldas de la colonia Lázaro Cárdenas. Te invito, estamos ya en nuestros servicios presenciales a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho gusto verte por allá y que nos digas que vas porque has escuchado los mensajes de la radio. Te doy gracias por tu atención. Gracias por haberte conectado. Dios te bendiga. Que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.